Sánchez, candidato propuesto por el rey Felipe VI, llegó al primer debate de investidura sin los votos suficientes para formar un nuevo gobierno en España. Pero podrá lograrlo en la segunda sesión. Para analizarlo conversamos vía Skype con Lorena Arraiz. Ella es experta en comunicación política. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lorena. Muchas gracias a ti, María Alejandra, por la invitación. Lorena, entendimiento pareciera haber sido la palabra clave del discurso que acaba de finalizar en el Congreso de España. ¿Qué tienes que decirnos sobre esta locución de Pedro Sánchez ante el Congreso? Sí, bueno, claramente Sánchez está enfrentando un momento difícil, lo está enfrentando toda España, claramente, y él se ha lanzado al Congreso de los Diputados con un discurso plagado, como bien dices, de palabras como entendimiento, cambio, progreso. Ha hablado muchísimo de diálogo, ha hablado muchísimo de encontrar la manera de tender puentes. No se sabe si esto es, digamos, una especie de mensaje que estaba enviando a el resto de los parlamentarios que aún no le apoyan y por lo cual él todavía no cuenta con los votos necesarios para alcanzar la investidura, que comienza mañana esa votación. Pero bueno, en todo caso, ese discurso ha estado minado de estas palabras que lo que hacen es pues reiterar esa necesidad que tiene actualmente la sociedad española y los políticos españoles por lograr un diálogo que permita la gobernabilidad, que es lo que tanto necesita España y los españoles. Lorena, para aclarar un poco el panorama, ¿cuántos votos necesita Pedro Sánchez para lograr ser investido como presidente del gobierno español? Entendemos que solo tiene 130, pero en total, ¿cuántos necesita en esta primera sesión? Necesitaría 176 votos, con lo cual o podría tener los 176 votos o la abstención de algunos de los grupos parlamentarios, principalmente el PP, por supuesto, o Podemos. Si alguno de estos dos grupos parlamentarios se abstuvieran en la votación, él podría alcanzar, porque tendría entonces la mayoría absoluta de los diputados que voten, ¿vale? Pero aparentemente esto no va a ocurrir porque ya Podemos ha declarado que van a votar en contra y asimismo lo ha aclarado el actual presidente en funciones, Mariano Rajoy, y su grupo parlamentario del PP, con lo cual además Pedro Sánchez está bastante claro en esta situación, lo ha dicho también en su discurso, ha reiterado que en efecto le faltan los votos, pero por eso precisamente ha hecho este llamado al diálogo y a los acuerdos y bueno, a encontrar esos puntos que ayuden a que se logre esta investidura. ¿Qué pudiera pasar, Lorena? Entendemos que si no logra estos votos en la primera votación, con mayoría simple pudiera alcanzarlo el 5 de marzo, pero si tampoco los logra el 5 de marzo, ¿qué pasa? ¿Nuevas elecciones en España? Sí, correcto. Si no lo logra, mañana comienza la primera votación, luego pasarían entonces el viernes a una segunda votación, donde como bien has dicho, bastaría la mayoría simple. Y posteriormente, si eso tampoco ocurre, si allí tampoco es investido presidente Pedro Sánchez, entonces tendría que volver a comenzar todo el proceso que establece la Constitución acá, que es volver a nombrar un candidato a partir del rey, es decir, sería el rey Felipe VI el encargado de volver a nombrar un candidato. Este nuevo candidato tendría que volver a pasar por todo el proceso de alcanzar los votos, alcanzar los acuerdos para lograr los votos, y si esto tampoco se logra, entonces ya comenzarían a correr 2 meses para unas nuevas elecciones en España, que es aparentemente uno de los escenarios más viables, no el más deseado, pero es el que aparentemente va a ocurrir, porque hay demasiadas diferencias, no se logran puntos de acuerdo, y no se logran principalmente porque los partidos que están con mayorías en el Parlamento, entiéndase por supuesto el Partido Popular, el partido actualmente en el gobierno de Mariano Rajoy y el partido que está liderando Pablo Iglesias, están en absoluta discordia, digamos, con Pedro Sánchez y con todo lo que ha propuesto el PSOE y sobre todo a partir de el reciente acuerdo que firmó con Ciudadanos. Recordemos que recientemente, la semana pasada, se ha firmado este acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, que es lo que le da ahora la oportunidad de presentarse a esta investidura, aun cuando los votos no son suficientes. Pero claro, este acuerdo ha generado otros asuntos, que es que Podemos ha declarado que pues si ya él ha firmado un acuerdo con Ciudadanos, con quien por supuesto Podemos no está en consonancia,
pues entonces ya no cuente con sus votos, así lo ha declarado Pablo Iglesias recientemente. Entonces, claro, estamos frente a una situación bastante complicada y donde no hay salida aparente partiendo de unos acuerdos. ¿Por qué? Porque Podemos está planteando una situación puntual, quiere dentro de sus... Él llegaría a acuerdos si se hace lo que pide, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando entonces de cuál es la negociación. Cuando uno negocia, en teoría sabes que hay cosas que tienes que poner por debajo de los intereses de la población, de la sociedad española en este caso, y no es lo que está haciendo Podemos y tampoco lo está haciendo el PP. Entonces, bueno, pues Pablo Iglesias se ha declarado que él no va a estar de ninguna manera apoyando esta situación, porque pide en principio que se establezca dentro de esos acuerdos el referéndum, y con esto Pedro Sánchez no está en lo absoluto de acuerdo, y por eso pues se ha echado, como decimos, para atrás, ¿no? Con este acuerdo con Podemos y con todos los grupos de extrema izquierda en el Parlamento. Y por otro lado está el PP, todo lo que significa el Partido Popular, que está por supuesto minado de la corrupción, que evidentemente ha truncado un poco el avance del Partido Popular, que es el grupo más votado, pero aún así carece pues de los apoyos necesarios dentro del Congreso para lograr estos acuerdos. Entonces, viendo este panorama, pues obviamente lo que se vislumbra es la posibilidad de que se hagan nuevas elecciones en España, que sería entonces para el 26 de junio. ¿Y qué conviene, Lorena, para España, repetir elecciones o que se llegue a un acuerdo en el segundo debate? Bueno, claramente lo más conveniente sería llegar a un acuerdo, sobre todo más allá de los intereses políticos. Creo que es lo conveniente porque es lo que han decidido los españoles. En las elecciones del 20 de diciembre pasado no hubo ni un solo partido, lo estamos viendo, que obtuviera la mayoría absoluta como para gobernar. Eso tiene un claro mensaje, y el mensaje es que la población española no está de acuerdo con los extremismos, no está de acuerdo con que ningún partido lleve, digamos, la batuta del gobierno español, sino que más bien la sociedad lo que está pidiendo es eso, es acuerdos, es diálogo, y por lo tanto pues es lo que deberían hacer los políticos actuales en el Congreso. Yo creo que tendrían entonces que poner sus intereses personales o partidarios por debajo de estos intereses de la población y lograr sentarse en una mesa realmente a debatir cuáles son las propuestas de cada grupo parlamentario, de cada partido, y pues llegar a acuerdos. Eso es lo que ha pedido la población española y creo que eso es lo que deberían hacer los políticos. Sin embargo, pues hemos visto que ya a 2 meses de las elecciones pues no se ha llegado a nada. Entonces, visto eso, pues es muy probable que se llegue a nuevas elecciones. Bien, estaremos muy pendientes de esta votación el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lorena. A ti, María Alejandra. Conversamos con Lorena Arraiz, ella es experta en comunicaciones políticas y estaba analizando con nosotros pues esta primera sesión de investidura en España, en la cual pues el candidato presidencial del PSOE, Pedro Sánchez, dirigió su discurso al Congreso de la Nación.